Alumnos, alumnas, muy buenos días. Hoy día, martes 1 de diciembre, nos toca el área de comunicación. Estamos en el segundo día de la semana 35. El nombre de nuestro proyecto de esta semana es El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Nuestra actividad leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Ayer iniciamos esta gran experiencia y reflexionaron ustedes sobre el significado del Bicentenario. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en esos casi 200 años de ser una república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otra manera de comprender el pensamiento de peruanas y peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria a través de las expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. Nuestra meta de hoy es crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Es señalar los datos básicos de cada poema, título, autor y quién oralizó el poema. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Explicar el sentido de los poemas y que nos quiera decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. Elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Leer una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque el centro de experiencias, de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso, se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que, con su arte, han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanas y peruanos de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos y te mostramos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Acá tenemos, miren, en el año 1800 tenemos la independencia del Perú, ¿no? 1821. En 1833 nace el escritor Ricardo Palma. 12 años después de la independencia del Perú, fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, en 1919. Después tenemos también a José Santos Chocano, ¿no? Él nace en 1875, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia en 1934. Y también tenemos en el año 2000, ¿no? En el bicentenario de la independencia del Perú, que en 1942 nace el poeta Marcos Martos,
121 años después de la independencia del Perú y continúa publicando poesía. Entonces miren, acá tenemos a tres grandes representantes. Uno de ellos, don Ricardo Palma, que se les ha mandado en sus anexos sus mejores tradiciones peruanas. Léanlos, son muy hermosas. Léanlos, los van a disfrutar la lectura con esas tradiciones que él nos ha mandado, como 6 tradiciones. Según esta línea de tiempo, te diste cuenta de que tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia. ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre origen cultural o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando escuchas una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Por eso te invitamos a que sumas esta actividad reflexiva sobre todo lo que nos quieren comunicar estos poetas a través de la palabra. Los poemas que leerás también tienen audio y uno de ellos un video. Por eso te recomendamos que cuando ingreses a cada enlace que te proporcionaremos, explores todo lo que contiene esta página. Lee el nombre del poema, su autor y de quién lee el poema en el audio. También lee los títulos de los otros poemas de este autor. Anótalas en tu cuaderno y hojas de reuso. Identifica dónde está el audio del poema, el texto escrito, el video, si hubiera, y decide qué recurso quieres utilizar primero para conocer el poema. Para disfrutar de estas hermosas experiencias de lectura, te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces indicados en las siguientes referencias. La primera es Blasón de José Santos Chocano y el enlace lo tienen ahí en azul. De igual manera, El Perú por Marco Marto también lo tienen en azul su enlace para que ingresen al poema. Cuando pongas el video o audio, cierra los ojos y presta atención a los versos que escucharás y disfrútalo mucho. Lee el texto si quieres hacerlo más de una vez. Relee aquellos versos que te agraden mucho. Mientras lees, pregúntate por momento, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? También puedes volver a pasar el video o audio para disfrutar su sonoridad y ritmo o analizar las emociones que produce en ti. Si gustas conocer más de los escritores, después de leer cada poema puedes leer la información biográfica de cada uno haciendo clic en el recuadro donde figura el nombre del autor. O ustedes pueden ingresar a Google con el nombre de cada autor y también les va a salir la biografía. Reflexionaremos. ¿Has leído 2 poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas tienen por su país? ¿Esos sentimientos serán distintos? ¿Los poetas cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tenga que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Ten en cuenta esto que tenemos el poema Blasón, ¿no? Y El Perú. Lo he tratado de hacer lo más grandecito que pueda para que puedan ustedes observarlo bien, ¿no? Los que tienen celulares de alta gama, pues lo van a disfrutar porque pueden ampliarlo, ¿no es cierto?
Después de haber leído algo de los poemas Blasón y el Perú, tome en cuenta lo anterior para realizar esta actividad en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahí tienen algunas preguntas que ustedes tienen que resolver. Por ejemplo, el número 1 dice: ¿qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él? En el 2, ¿alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. ¿Ven? Ahí tienen 6 preguntas ustedes que pueden realizar. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas hay una gran identidad y amor por su país de origen. Esos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que conciben como identidad y cómo se vinculan con los demás. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando sobre esto y encontrarás la trascendencia de celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan un tiempo en la historia en nuestro país. Ahora tienes la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que en nuestra parte del siglo XIX, los años 1800, en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. Revise el anexo Tradiciones Peruanas, Selección. Yo les he mandado a su WhatsApp, como les digo, son muy lindas esas tradiciones, léanlo. Pero siempre yo les doy las recomendaciones para que puedan leerlo y puedan disfrutarlo de esa lectura. Antes de escoger la historia que leerás, revise la portada del libro e identifica el título de la obra, autor y la casa editora. Si quieres, lee los datos biográficos del autor o busque el índice y escoge la historia que más te llame la atención. Cuando leas la historia que seleccionaste, no te preocupes por las expresiones que no te son comunes. Es el lenguaje de la época. Pon atención a la trama y diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma las escenas. Son muy graciosas. Es probable que identifiques algunas costumbres y actitudes humanas propias de la época y quién sabe, puedes que aún las encuentres en nuestra cotidianidad actual. Sí podemos hablarlo hasta ahora, ¿no es cierto? Con el siguiente esquema, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas. Ahí tiene una lista de cotejo, como ya siempre lo hemos estado haciendo varias veces. Yo creo que no le va a ser difícil a ustedes, ¿no? Porque ahí solamente tienen que contestar sí o no. Si es no, el por qué. Por ejemplo, en el número 1 dice: señalate los datos básicos de cada poeta, quiere decir el título, el autor y nombre de quien oralizó el poema, ¿no? Y así, ahí tiene 5 preguntas para contestar sí o no. Ten en cuenta que has leído estos poemas para elaborar un listado de expresiones o versos relacionados a la peruanidad y utilizarlos en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Te invitamos a leer otras obras de autores reconocidos como José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa o César Vallejo, que de seguro encuentras en internet. Que un adulto te ayude en esa búsqueda.
También compártalo con tu familia. Léele una o dos de los textos a tus familiares y dialoguen sobre las impresiones de lo escuchado y leído. Comenten sobre el bicentenario y lo importante que es la literatura como expresión de lo vivido y sentido en determinados momentos de la historia. Y por último, van a hacer la reflexión, a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como expresión artística que expresa parte de la historia de un país? ¿Qué se te hizo fácil y difícil al leer estos poemas? ¿Por qué? Escribe qué harás para mejorar cuando realices esta actividad similar y no te olvides de anotar las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reverso. Ojalá les haya sido de gran ayuda esta pequeña explicación para que puedan contestar las preguntas que están acá, ¿no es cierto? Y en la de reflexión que lo voy a poner. Será hasta mañana para continuar con nuestro siguiente curso.